Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso para diseñar un sistema de ventas en C# y SQL Server 2014 utilizando el IDE Visual Studio 2013. Recuerda que puedes escribirme tus dudas, consultas o sugerencias a jcarlos.ad7@gmail.com. En este video vamos a ver la gestión de ingresos almacén, la parte de compras. Recordemos que en nuestro modelo de datos tenemos la tabla de ingreso que está relacionada con la tabla de detalle de ingreso y también esta tabla de detalle de ingreso está relacionada con la tabla de artículo. Quiere decir que en un ingreso puede haber muchos detalles de ingresos referentes a un artículo. Y en esta tabla de detalle de ingreso vamos a almacenar a cuánto compramos dicho artículo en dicho periodo de tiempo, a cuánto lo vamos a vender, cuál es el stock que ingresa y el stock actual, que va a ser el stock que se va a ir disminuyendo de acuerdo a las ventas. Posiblemente también necesitemos un campo para la fecha de producción y para la fecha de vencimiento de ese artículo específico. Recordemos que un ingreso va a ser abastecido por un proveedor y va a haber un trabajador responsable. Continuamos programando en 3 capas, donde el usuario se comunica con la capa presentación, donde están las interfaces, la capa presentación con la capa negocio, donde está la lógica de nuestro sistema, y la capa negocio con la capa de datos. Y esta capa de datos es la única que se comunica con la base de datos. Recordemos que estamos ya reutilizando el código que hemos visto, pero vamos a agregar nuevas funcionalidades, por ejemplo, transacciones, aceptar una transacción, denegar una transacción en este conjunto de videos. Al final de esta parte tendremos dentro de la capa datos la clase de detalle de ingreso, la clase de ingreso. En la capa negocios tendremos la clase en ingreso y en la capa presentación nuestro formulario FRM ingreso con los formularios vistas necesarios para poder mostrar los artículos, los proveedores. Recuerda que nos puedes visitar y descargar código fuente en www.incanatoit.com. Tenemos ahora un nuevo diseño un poco más amigable, así que aprovecha y visítanos. Antes de hacer los procedimientos almacenados para poder gestionar los ingresos o compras a almacén de nuestro sistema de ventas, primero vamos a revisar la tabla de ingreso. En la tabla de ingreso vemos los campos y de ingreso, y de trabajador, y de proveedor, fecha, tipo de comprobante, serie, correlativo e IGB. Como buenas prácticas, los ingresos no van a ser eliminados del sistema, sino los ingresos van a tener o estado aceptado o estado eliminado. Así que nos falta una columna que sea la columna estado. Vamos a agregar dicha columna. Iniciamos entonces con un alter table de mi tabla de ingreso y en este caso vamos a agregar la columna estado, que va a ser un tipo de dato varchar con un máximo de 7 caracteres y va a ser not null. Agregamos hasta ahí nuestra columna estado a nuestra tabla de ingreso. Tenemos ya entonces agregada la columna estado y ahora sí vamos a empezar a hacer los procedimientos almacenados. Iniciamos con el procedimiento para mostrar los ingresos. Ahora mismo nos fijamos en el modelo entidad de relación y vemos que nuestra tabla ingreso está relacionada con la tabla proveedor para saber quién es el proveedor de dicho ingreso almacén, y a la vez este ingreso, que sería la cabecera, tiene detalles de ingresos para saber qué artículo está ingresando al almacén y cuánto de esos artículos está ingresando y cuál es su precio al que se está comprando y el precio al que se va a vender. Entonces, nuestra tabla ingreso está uniendo la tabla de detalle de ingreso, artículo, y también la tabla proveedor. Ahora, al momento de hacer el procedimiento almacenado para poder mostrar los ingresos, tenemos que también mostrar quién es el proveedor y cuánto se está invirtiendo en dicho ingreso. Así que vamos a hacer un procedimiento almacenado, create pros, que se va a llamar sp mostrar ingreso. No vamos a declarar ninguna variable en este procedimiento almacenado, simplemente va a ser un select y voy a empezar a utilizar prefijos en las tablas. Voy a decir de la tabla I, que después va a ser mi tabla ingreso, voy a obtener el ID de ingreso, coma. Como ya tengo el ID de ingreso, también quiero quién es el trabajador responsable de este ingreso. Si regreso a mi diseño y veo que mi tabla ingreso también tiene una llave foránea llamada ID trabajador para saber quién es el trabajador responsable de dicho ingreso. Entonces, como ya tengo el ID ingreso, también necesito al trabajador. Y voy a poner entre paréntesis porque voy a concatenar de mi tabla trabajador, que va a ser la T, los apellidos. Lo voy a concatenar en este caso con un espacio en blanco y lo voy a concatenar con el nombre
que voy a obtener de mi tabla T. Y a este nuevo campo lo voy a renombrar como trabajador. Continúo después también con el proveedor de dicho ingreso. Proveedor va a ser mi tabla P y voy a obtener su razón social del proveedor. Y le voy a poner de nombre proveedor al campo. Y voy a decir que este va a ser mi campo proveedor. Después necesito también la fecha de mi tabla ingreso, necesito la fecha. También de mi tabla ingreso necesito el tipo de comprobante con el que está ingresando dichos artículos al almacén. De mi tabla de ingreso, que es la I, necesito también la serie del comprobante. De mi tabla de ingreso necesito el correlativo del comprobante. Y de mi tabla I también necesitamos el estado de dicho ingreso. Necesito también mostrar el total de inversión que se está haciendo al realizar este ingreso al almacén. Así que nuevamente, en este caso, necesito también saber cuánto dinero se ha gastado en dicho ingreso, en dicha compra para abastecer nuestro almacén. Así que voy a utilizar la función sum y voy a sumar de mi tabla detalle de ingreso punto el precio de compra que estoy comprando un producto y lo voy a multiplicar por de mi misma tabla detalle de ingreso el stock inicial o la cantidad de compra de dicho artículo. Y esto para mí va a ser el total de todo el ingreso. Debajo le voy a decir de qué tablas voy a obtener todos estos campos. Le digo de mi tabla detalle de ingreso, que va a ser D. Y voy a unirla, voy a hacer un inner join. ¿Con quién lo voy a unir? Con mi tabla ingreso, que en este caso va a ser I. ¿De qué manera vamos a hacer la unión? Pues de mi tabla D, que es detalle de ingreso, el I de ingreso va a ser igual a mi tabla I, el I de ingreso. Para unir de esa manera nuestras tablas. A toda esta unión que ya tenemos, nuevamente le vamos a unir la siguiente tabla, que será la tabla, en este caso, proveedor. Y para proveedor utilizamos la P. ¿De qué manera hacemos la intersección? Le decimos de mi tabla I punto I de proveedor va a ser igual a mi tabla P I de proveedor. Unimos las llaves foráneas. A esta unión que ya tenemos, nuevamente la unimos. Hacemos otro inner join con la tabla trabajador, que en este caso será la T. ¿De qué manera hacemos la unión? De mi tabla ingreso, el I de trabajador es igual a mi tabla T, el I de trabajador. Si ejecutamos hasta ahí nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque al utilizar la función sum necesitamos agrupar. Necesitamos primero agrupar las columnas que se van a mostrar de manera individual. Así que vamos a hacer en este caso, un grow by. ¿De qué campos vamos a hacer un grow by? Pues de todos los campos que tenemos antes de utilizar la función sum. Voy a copiar todos estos campos y lo vamos a poner justo debajo del grow by. En este caso, en el grow by sí tenemos que borrar el renombre que hemos utilizado. Igual acá también el renombre que hemos utilizado para la razón social. Quedando de esa manera nuestro agrupamiento para poder utilizar la función sum. Y debajo simplemente le voy a decir un order, en este caso un order by, y lo voy a ordenar por el I de ingreso para mostrar los ingresos más actuales al inicio. Antes de ejecutar el procedimiento almacenado vamos a revisar que todo esté correcto. SP mostrar ingreso, concatenamos los apellidos más los nombres, pero el campo no se va a llamar trabajador, sino trabajador. Vamos ahora sí a seleccionar todo el procedimiento almacenado y lo vamos a ejecutar. Recordemos que está seleccionada nuestra base de datos de ventas. Ejecutamos y vamos ahora sí a crear un nuevo procedimiento almacenado. En este caso el procedimiento almacenado va a ser para mostrar ingresos entre fechas, para poder decir ingresos semanales, para ver los ingresos mensuales o los ingresos en un periodo de fechas. Para esto creamos un procedimiento almacenado, createPros, y le vamos a poner de nombre SP
buscar ingreso guión bajo fecha. Y en este caso sí vamos a declarar algunas variables. La primera variable va a ser la primera fecha, que para mí se va a llamar texto buscar, la primera fecha, y va a ser una variable de tipo varchar con un máximo de 20 caracteres. Y la segunda fecha para mí se va a llamar el parámetro texto buscar, en este caso 2, y va a ser también un varchar de 20 caracteres. Debajo le voy a decir de qué manera voy a implementar este procedimiento almacenado, y este procedimiento almacenado va a ser muy parecido al mostrar, con la única diferencia que va a tener un filtro. Así que vamos a copiar todo el código que está en la parte superior, en este caso desde el select. Copiamos desde el select hasta el group by menos el order by. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar justo dentro de nuestro procedimiento sp buscar ingreso fecha. ¿Esto por qué? Porque el código es totalmente parecido, con la única diferencia que al final del group by vamos a aplicar un filtro. Y en este caso no podemos poner un where porque estamos trabajando con un agrupamiento, con el group by. Así que el filtro lo vamos a implementar con having. Y le voy a decir de mi tabla i la fecha sea mayor o igual que el primer buscar o la primera fecha o la fecha inicial, y de mi tabla i la fecha sea menor o igual que el texto buscar 2. De esa manera implementamos nuestro procedimiento almacenado para poder mostrar los ingresos entre fechas. Vamos a seleccionar todo el procedimiento almacenado y lo vamos a ejecutar. Nuevamente voy a regresar al procedimiento almacenado sp mostrar ingreso. Vamos a regresar hasta ese procedimiento almacenado. Y nos fijamos que este procedimiento almacenado está mostrando todos los ingresos junto con sus totales en una sola consulta. ¿Qué pasa si el sistema está funcionando durante un año? Pues va a haber bastantes ingresos y por ende la consulta va a ser muy lenta. Así que lo que voy a hacer es modificar el procedimiento almacenado. Para esto vamos a ponerle un alter para modificarlo y le vamos a decir que muestre en un primer momento los 100 primeros registros o los 100 primeros ingresos junto con sus totales. Vamos a seleccionar nuevamente el procedimiento almacenado. Recordemos que es un alter para modificarlo o alterar este procedimiento almacenado. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a ejecutar nuevamente. Y nos aparece comando completado correctamente. Esto para mostrar en un primer momento solamente los 100 primeros registros. Y después, si queremos consultar, vamos a buscar ya entre fechas. Continuamos ahora sí, esta vez ya con el procedimiento para insertar un ingreso. Esta vez se va a llamar create pros sp insertar ingreso. Y aquí sí vamos a empezar a declarar una variable por cada campo de nuestra tabla. La primera variable va a ser i de ingreso, que va a ser un int, y va a ser una variable en este caso de salida, y su valor inicial va a ser un null. Continuamos después con la segunda variable, que será el id trabajador, que también va a ser un int, el id proveedor, que también va a ser un int. En este caso continuamos con la fecha, que va a ser un date, con el tipo de comprobante, que va a ser un varchar en este caso 20. Continuamos con la serie, que va a ser un varchar 4, con el correlativo del comprobante, que va a ser un varchar con un máximo de 7 caracteres. Continuamos después con el porcentaje de IGB que se está trabajando, que va a ser un decimal con una precisión de 2. Y por último, el campo que agregamos, que va a ser estado, que va a ser de tipo varchar 7, ya que el estado del comprobante será o estará emitido o estará anulado. ¿De qué manera vamos a implementar este procedimiento insertar ingreso? Pues fácil, va a ser un insert into. ¿De qué tabla? Pues de la tabla ingreso. Y le vamos a empezar a enviar uno a uno los valores. El primer valor va a ser el id trabajador, el segundo va a ser el id proveedor. Continuamos después con la fecha, con el tipo de comprobante. Continuamos después con la serie, con el correlativo, con el IGB y con el estado. ¿Qué valores le vamos a enviar?
pues le vamos a enviar los valores que estamos recibiendo. El arroba ID de trabajador, el arroba ID de proveedor, el arroba fecha, el arroba tipo de comprobante. Y empezamos así. Serie, correlativo, IGB y por último estado. Y una vez que insertamos este nuevo ingreso, lo que voy a hacer ahora es obtener el código autogenerado para poder insertar ese código autogenerado de mi ingreso en mis detalles de ingreso. Para esto establezco y digo a la variable arroba id ingreso, que es una variable de salida, pues le voy a enviar el código autogenerado con la propiedad identity, que recordemos es el campo, id ingreso es un identity. Hasta ahí tenemos ya todo nuestro procedimiento. Insertar ingreso, lo vamos a seleccionar todo y vamos a ejecutar nuestro procedimiento insertar ingreso. Vemos que debajo aparece comando completado satisfactoriamente. Continuamos después con nuestro procedimiento almacenado para anular un ingreso, ya que los ingresos no se van a poder eliminar, simplemente se van a anular. En este caso va a ser create pros, se va a llamar sp anular-ingreso, va a recibir una única variable que va a ser el id ingreso y va a ser en este caso un update de mi tabla ingreso y vamos a establecer a estado con el texto anulado, pero no a todos los ingresos, sino solamente donde el id ingreso sea igual a la variable que estoy recibiendo desde la aplicación llamada arroba id ingreso. Tenemos ya nuestro procedimiento anular ingreso. Ejecutamos hasta ahí. Ya tenemos un procedimiento para insertar los ingresos. Vamos ahora a crear un procedimiento para insertar los detalles de ingreso. En este caso, create pros, el procedimiento se va a llamar sp insertar detalle de ingreso y vamos a recibir uno a uno los valores. Primero recibimos id detalle de ingreso, que en este caso va a ser de tipo int y va a ser un output, ya que es un código autogenerado. Necesito también el id ingreso, que va a ser un int también. Necesito también una variable para almacenar el id artículo. Otra variable para almacenar el precio, en este caso de compra, que va a ser de tipo money. Otra variable para recibir, en este caso, el precio de venta, que también va a ser de tipo money. Otra variable más para recibir el stock inicial, que va a ser de tipo int, el stock inicial de ese ingreso o de ese producto. Otra variable para recibir el stock, en este caso actual, ya que ese va a ser el stock que se va a ir de cierto modo actualizando. Cuando realicemos las ventas va a ir disminuyendo. Otra variable para recibir la fecha de producción de dicho artículo en ese momento, en ese ingreso. Y otro más para la fecha de vencimiento del artículo en ese ingreso específico, que también va a ser de tipo date. Después, ¿de qué tipo va a ser este procedimiento almacenado? Pues va a ser un insert, en este caso into, de mi tabla detalle-ingreso, y vamos a decir que los campos que va a afectar va a ser el id ingreso, el id artículo, el precio de compra, el precio de venta, el stock inicial, el stock actual, la fecha de producción y la fecha de vencimiento. ¿Y qué valores le vamos a enviar? Pues voy a copiar este paréntesis y le vamos a enviar a dichos campos los valores que vamos recibiendo por cada una de las variables. El arroba
En ingreso, pues enviaré el arroba i de ingreso, en artículo el arroba i de artículo, precio de compra, arroba precio de compra, arroba precio de venta, arroba stock inicial, stock actual, fecha de producción y por último arroba fecha de vencimiento. De esta manera finalizamos con nuestro procedimiento almacenado, insertar detalle de ingreso. Ejecutamos y comandos completados satisfactoriamente. Para finalizar ya con los procedimientos almacenados para poder realizar el mantenimiento de nuestra tabla de ingreso y detalle de ingreso, que será la gestión de ingresos o compras a nuestro almacén, nos faltaría hacer el procedimiento mostrar detalle de ingreso, de un ingreso específico. Voy a seleccionar un ingreso y me debe demostrar todos sus detalles o todos los artículos que se han comprado, las cantidades y los precios. En este caso voy a crear un procedimiento almacenado que se va a llamar sp mostrar detalle ingreso. Voy a declarar una sola variable que se va a llamar texto buscar, que va a ser de tipo int. ¿Y de qué manera implementamos este procedimiento almacenado que nos va a permitir mostrar los detalles de un ingreso específico? Pues simplemente le decimos select y voy a seleccionar de mi tabla detalle, para eso utilizo la D, el id artículo, de mi tabla artículo, la columna nombre y la vamos a renombrar por el alias artículo, de mi tabla de detalle, el precio de compra, de mi tabla de detalle de ingreso, también la columna precio de venta, de mi tabla de detalle, la columna stock inicial, de la tabla de detalle, la columna fecha de producción, de la tabla de detalle, la columna fecha de vencimiento, y también vamos a multiplicar el stock inicial por el precio de compra para obtener el subtotal. En este caso, en la tabla de detalle, el stock inicial, que es la cantidad de ingresos de los productos almacén, por el precio de compra. Y le vamos a poner a esta columna de nombre subtotal. ¿De qué tabla? Pues de la tabla detalle-ingreso. Utilizamos la D como prefijo y unimos. Le decimos inner y join. ¿Con qué tabla vamos a unirla? Con la tabla artículo, y para la tabla artículo utilizamos la A para referirnos a esa tabla. ¿De qué manera hacemos la unión con el inner join? Pues de la tabla detalle de ingreso, el id artículo va a ser igual a la tabla artículo y el campo id artículo. ¿Vamos a mostrar todos los detalles? Pues no. Simplemente vamos a mostrar los detalles cuyo id ingreso sea igual a la variable que voy a enviar desde Visual Studio. Vamos a ejecutar hasta ahí nuestro procedimiento mostrar detalle de ingreso. Y nos aparece comando completado satisfactoriamente. Ya tenemos todos los procedimientos almacenados dentro de nuestra base de datos de Beventas. Nos ubicamos ahora en Microsoft Visual Studio, en este caso 2013, y lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestras clases para poder comunicarnos con nuestros procedimientos almacenados. Tenemos nuestra solución SysVentas con nuestros proyectos capa datos, capa negocio, capa presentación y nuestro proyecto principal SysVentas. Lo que vamos a hacer ahora dentro de nuestra capa datos, vamos a agregar una nueva clase llamada de detalle ingreso para poder implementar una clase que me permita crear los objetos de los detalles de los ingresos para poder comunicarnos con los procedimientos almacenados de nuestra base de datos. Voy a hacer clic derecho sobre nuestra capa datos, clic derecho, vamos a seleccionar, agregar y después la opción clase. La clase se va a llamar y le vamos a poner de nombre de detalle-ingreso. Agregamos la clase. Y lo primero que vamos a hacer es especificar que la clase sea public, en este caso escribimos public, y vamos a utilizar los espacios de nombre, en este caso using system.data. También vamos a utilizar los espacios de nombre, en este caso system.data.sql.
client. Hasta ahí. En esta clase, dentro ya de la clase vamos a declarar nuestras variables y vamos a declarar una variable por cada campo en nuestra base de datos. En este caso, como vamos a encapsular después los campos con método setDranger, vamos a declararla de manera privada. Private, en este caso int, le vamos a poner de nombre id detalle de ingreso al primer campo, el segundo campo que también va a ser un private, int, se va a llamar id ingreso, el tercer campo también va a ser un int, en este caso id artículo. Continuamos después con el precio de compra. Como el precio de compra era una moneda, en este caso yo le voy a poner que sea de tipo decimal. Precio de compra. Continuamos después con el precio de venta. Continuamos también con el stock, que va a ser de tipo int, llamar stock inicial el primero, el segundo que también va a ser un private, int se va a llamar stock actual. Recordemos que es una variable por cada campo en nuestra base de datos. Continuamos después con la siguiente variable que va a ser de tipo datetime y se va a llamar fecha de producción, y el último que va a ser igual datetime, fecha de vencimiento para finalizar. Ya tenemos todas nuestras variables. Vamos ahora sí a implementar las propiedades que estarán compuestas por los métodos setDranger. Lo único que voy a hacer es voy a seleccionar el campo fecha de vencimiento y vamos a presionar las teclas Control R más Control E. Vamos a aceptar hasta ahí para encapsular los campos y aplicamos. Ya tenemos encapsulado nuestro campo fecha de vencimiento. Lo mismo para fecha de producción. Simplemente puedo dejar el cursor nada más, Control R, Control E, aceptamos, aplicamos. Lo mismo para fecha actual. Control R, Control E, aceptamos, aplicamos. Lo mismo para stock inicial, Control R, Control E. Lo mismo para precio de venta. Clic en precio de compra, Control R más Control E para encapsular los campos. Lo mismo para id artículo, Control R más Control E. Hacemos lo mismo con id ingreso. Y finalizamos con id detalle de ingreso, Control R más Control E. De esa manera hemos encapsulado todos los campos. Lo que queda nada más es ordenar el código. Ordenamos también el precio de venta. Luego después ordenando también el stock inicial y el stock actual. Y eso solamente para mantener un orden en nuestro código fuente. Finalizamos también ubicando en la parte superior nuestras variables para fecha de producción y fecha de vencimiento. De esa manera tenemos en la parte superior las variables y debajo las propiedades con los métodos setDranger. Después de nuestras propiedades vienen los constructores.